La música ranchera, normalmente un sonido que asocio con celebraciones y alegría, esta noche sonaba hueca, como la banda sonora de una obligación inevitable. Estaba de pie en el patio trasero de la casa de mis padres en la colonia Narvarte, un espacio que conocía tan íntimamente como los planos de un edificio, y sin embargo, me sentía como una completa extraña. Sostenía el pastel, una creación de bizcocho de matcha y red velvet que me había robado 2 noches de sueño, y su peso físico no era nada comparado con la losa que sentía sobre mi pecho. Era el cumpleaños número 65 de mi padre, Horacio. Una de esas fechas redondas que exigen una celebración, o al menos, la apariencia de una. Él estaba en su trono de plástico en la cabecera de la mesa, recibiendo abrazos y regalos con una sonrisa satisfecha, una expresión genérica que utilizaba para todo, desde un chiste malo hasta una noticia trágica. Mi madre, Griselda, revoloteaba como un colibrí ansioso, rellenando vasos de refresco y presumiéndole a mi prima Dalia sobre la última y brillante visión empresarial de mi hermano menor, Mauricio. Y allí estaba él, el niño de oro, Mauricio, con sus 33 años, desparramado en su silla con una cerveza en la mano, pontificando sobre sus planes de inversión en NFTs a un par de tíos que claramente no entendían ni una palabra, pero que asentían con la cabeza por pura cortesía familiar. Antes de colocar el pastel, mis ojos de arquitecta hicieron un barrido automático del lugar. Observé la casa, la misma casa que yo había rescatado del abismo 5 años atrás. No pude evitar ver las fallas estructurales y estéticas, la pintura descascarada cerca del techo del porche, testimonio de una humedad no tratada, la forma ineficiente en que la luz de la tarde luchaba por entrar en la cocina, las finas grietas, como telarañas, que se extendían desde el marco de la puerta principal. Era una metáfora dolorosamente perfecta de mi familia, una estructura que se mantenía en pie a duras penas, carcomida por dentro, mientras todos se empeñaban en admirar la fachada. Y yo era el cimiento invisible, enterrado bajo tierra, soportando todo el peso sin que nadie se dignara a mirar hacia abajo. Con una sonrisa que me costó más esfuerzo que levantar una viga de acero, avancé y coloqué el pastel en el centro de la mesa. «Felicidades, papá», dije, mi voz sonando más frágil de lo que pretendía. Él apenas desvió la mirada de una conversación sobre fútbol. «Gracias, mi hija. Se ve bien». Ni un comentario sobre el esfuerzo, ni una pregunta sobre los sabores. Solo un acuse de recibo. Mientras buscaba el cuchillo y los platos desechables, Mauricio se levantó, supuestamente para ir por otra cerveza. Pasó junto a la mesa con una torpeza que solo podía ser deliberada. Su codo, en un arco preciso y casual, golpeó la esquina del pastel. Un trozo considerable, coronado por una de las rosas de betún que con tanto esmero había formado, se desplomó sobre el mantel de plástico con un ruido sordo y húmedo. No hubo un «perdón». Ni siquiera un «uy». Solo una risa corta y burlona. «Ups», dijo, mirándome con una chispa de malicia en los ojos. «Total, no necesitas más azúcar. Esos postres solo te van a engordar más». El calor me subió por el cuello hasta las mejillas, una marea hirviente de humillación. Sentí las miradas de todos, una mezcla incómoda de lástima y morbo. Nadie dijo nada. Mi padre frunció el ceño, no por la ofensa, sino por la interrupción. Mi madre hizo un gesto de desaprobación al aire, pero inmediatamente se giró para ofrecer más botanas. Ignoré el nudo que se formaba en mi garganta y empecé a limpiar el desastre con una servilleta. Mis movimientos eran precisos, mecánicos, los de un robot programado para no sentir. Más tarde, en un intento fallido por normalizar la situación, uno de mis tíos me preguntó por mi trabajo. «Leonor, ¿cómo te va en el despacho? ¿Mucho jale?» Apenas abrí la boca para responder, para hablar con un atisbo de orgullo sobre un nuevo proyecto de uso mixto que me habían asignado, cuando la voz de Mauricio cortó el aire como un látigo. «¿Trabajo? Por favor, tío. Se la pasa todo el día sentada dibujando casitas y luego viene aquí a gorronear». Si vamos a ser sinceros, hizo una pausa dramática, asegurándose de ser el centro de atención. Ella es un parásito. Sin ella, esta familia estaría mucho mejor. Un silencio denso, pesado, aplastante, cayó sobre el patio. La música ranchera pareció ahogarse.
Miré a mi padre, esperando, rogando con los ojos por una palabra, un gesto, cualquier cosa que negara la brutalidad de esa afirmación. Él simplemente esbozó esa sonrisa incómoda y vacía, la que usaba cuando no sabía qué hacer, levantó su vaso de tequila y dijo «salud» al aire, como si un brindis pudiera borrar la herida. Mi madre se giró abruptamente y le preguntó a mi prima Dalia por la salud de sus hijos, creando una burbuja de normalidad falsa. Mi tía Inés, la hermana de mi padre, fue la única. Me sostuvo la mirada, y en sus ojos vi un reflejo de mi propia furia y mi propio dolor. El cuchillo del pastel todavía estaba cerca de mi mano. Por un instante salvaje, una fracción de segundo, imaginé el arco que describiría por el aire. Pero no lo hice. El llanto no llegó. El grito se solidificó en mi garganta. En su lugar, sentí un vacío helado, una claridad terrible y absoluta. Me habían mostrado, sin lugar a dudas, cuál era mi valor en esa ecuación familiar, 0. Dejé el cuchillo sobre la mesa con un suave clic, un sonido final y definitivo. Me di la vuelta, caminé a través de la sala, tomé mi bolso del perchero donde colgaba solitario, y salí por la puerta principal. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí no fue un portazo, fue un punto final. El punto final de un libro que había tardado 35 años en darme cuenta de que yo no era la protagonista, sino el papel en el que otros escribían su cómoda historia. Conduje sin rumbo por el viaducto, esa cicatriz de asfalto y luces que atraviesa la Ciudad de México. El tráfico nocturno era un río caótico, pero dentro de mi coche reinaba un silencio de ultratumba. Las luces de los otros vehículos se convertían en estelas borrosas a través de mis lágrimas, que ahora sí caían, silenciosas y ardientes, trazando caminos calientes sobre mi piel fría. El claxon furioso de un microbús que se me cerró me devolvió a la realidad por un instante, pero mi mente ya estaba a kilómetros de distancia, en otro tiempo, recorriendo las frías y solitarias salas de mi museo personal del dolor. Cada semáforo en rojo, cada cruce de avenidas, era una vitrina iluminada, exhibiendo una nueva pieza de mi colección de sacrificios y traiciones. La primera exhibición, la pieza central, la más grande y dolorosa, el sueño intercambiado. La escena se proyectaba en mi parabrisas como una película vieja. Tenía 30 años, 5 menos que ahora, y el futuro parecía tangible. La pantalla de mi laptop mostraba el interior de un estudio en La Condesa, un espacio diáfano con techos altos, una pared de ladrillo visto y una luz que cualquier arquitecto mataría por tener. En mi cuenta bancaria, la prueba tangible de 10 años de trabajo implacable, de noches en vela frente a la pantalla, de fines de semana sacrificados en la oficina, 2.5 millones de pesos. El enganche. Mi declaración de independencia. Mi vida, por fin, en mis propios términos. Entonces, la llamada. El recuerdo me transportó a la sala de estar de mis padres, el aire espeso con el olor a derrota y a café rancio. Mi madre, con el rostro surcado por lágrimas genuinas de pánico. Mi padre, con la mirada perdida en un punto invisible de la pared. Y Mauricio, con 28 años, hecho un ovillo en el sillón, interpretando el papel del hijo pródigo arrepentido. No fue una mala inversión, como me contaron al principio. Fue una estafa. Un supuesto socio, mucho más astuto y mundano que él, se había esfumado con todo el dinero que invirtió en un bar exclusivo, en Polanco, un negocio para el que no estaba preparado y en el que había entrado por pura vanidad y por la necesidad de impresionar a gente que no le importaba. El banco, una entidad sin rostro y sin piedad, estaba a punto de ejecutar la hipoteca de la casa familiar. La casa donde crecí. La casa que ahora me parecía una prisión dorada. Es solo un préstamo, mija, te lo juro por mi vida, sollozó mi madre, aferrándose a mi brazo. En cuanto Mauricio se recupere, en cuanto cierre su próximo gran negocio, te devolverá cada centavo. Somos familia. Tu hermano aprendió la lección, añadió mi padre, su voz hueca. No podemos perder la casa, Leonor. Es todo lo que tenemos. Miré la aplicación del banco en mi teléfono. Vi el rostro de mi yo futuro en aquel estudio soleado, libre y creativa. Y luego miré los rostros de mis padres, envejecidos de golpe por el estrés y la vergüenza. Con los dedos temblando,
con el corazón hecho un nudo, hice la transferencia. Vi cómo los dígitos de mis sueños se desvanecían para convertirse en la salvación del de ellos. La promesa de Mauricio, por supuesto, se evaporó tan rápido como se hizo. Avancé por Insurgentes, la avenida que nunca duerme, y llegué a la siguiente sala del museo, la graduación eclipsada. A mis 24 años, me graduaba con honores de la carrera de arquitectura. Mis padres estaban en la ceremonia, sí, pero su atención estaba dividida. Mauricio, que había abandonado la universidad, había decidido tener una crisis existencial, justo ese día, llamando a mi madre cada 15 minutos con algún nuevo drama. Durante la comida de celebración, en lugar de hablar de mis logros o mi futuro, la conversación giró en torno a cómo apoyar a Mauricio en su difícil búsqueda de sí mismo. Mi título, mi esfuerzo, quedaron relegados a un segundo plano, un evento secundario en el show principal que era la vida de mi hermano. La última pieza de la noche, la más reciente y humillante, el consejo envenenado. Apenas el año pasado. Con una alegría que no sentía en mucho tiempo, les conté que mi proyecto había sido nominado para un premio de arquitectura joven. Era un reconocimiento importante, la validación de años de esfuerzo silencioso. Mi madre me escuchó con una paciencia condescendiente y, cuando terminé, me dio una palmadita en la mano. «Qué bueno, mi amor. Me alegro por ti. Pero no te esfuerces demasiado, ¿eh? La ambición no es buena para las mujeres. Recuerda que tu carrera más importante es formar una familia. Deberías dedicar más tiempo a buscar un buen marido, no a competir con los hombres». Cada recuerdo era un clavo más en el ataúd de mi ingenuidad. No eran incidentes aislados. Eran un patrón. Un sistema de castas familiar, perfectamente diseñado y ejecutado, donde mi rol era proveer, sacrificarme y callar, mientras que el de Mauricio era soñar, fracasar y ser eternamente perdonado. Y mis padres eran los arquitectos de ese sistema disfuncional. Giré el volante bruscamente en una salida. Ya no conducía sin rumbo. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. No a un hotel, no a un lugar anónimo donde pudiera ahogar mis penas en soledad. Necesitaba ir al único lugar en toda esta monstruosa ciudad donde mi valor no se medía en pesos ni en sacrificios. Necesitaba un testigo. Necesitaba un ancla. El edificio de mi tía Inés en la Roma Norte era un refugio de sensatez en medio de la locura de la ciudad. Su fachada cubierta de bugambillas moradas parecía respirar, un pulmón vegetal en la jungla de concreto. Estacioné el coche en un hueco que milagrosamente encontré libre y me quedé un minuto mirando la puerta de madera oscura, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral, no solo físico, sino existencial. Este era el punto de no retorno. Toqué el timbre, y mis nudillos, aunque temblorosos, golpearon la madera con una determinación nueva. La puerta se abrió casi al instante, como si ella hubiera estado sintiendo mi angustia a través de los kilómetros de asfalto que nos separaban. Mi tía Inés, la hermana menor de mi padre, me miró de arriba a abajo. Con sus 60 años, poseía una energía y una claridad que ya quisieran muchas de 30. Su cabello corto y completamente plateado enmarcaba un rostro surcado por las arrugas de la risa y la preocupación, un rostro que no sabía fingir. No me preguntó qué había pasado. Vio la devastación en mis ojos, el campo de batalla que era mi rostro, y simplemente abrió los brazos. Me aferré a ella, y el dique que había construido durante la última hora, esa fortaleza de orgullo y conmoción, se rompió en 1000 pedazos. Lloré. Lloré con sollozos que me sacudían el cuerpo, un llanto antiguo por la humillación de esa noche, por los años de sentirme invisible, por la niña que una vez creyó ciegamente que el amor de su familia era incondicional. Me guió hasta su cocina, un espacio acogedor y vibrante que olía a café recién molido, a canela y a tierra húmeda de sus muchas macetas. Me sentó en una de las sillas de madera pintadas de un azul brillante. Sin decir una palabra, se movió con una eficiencia calmada, preparándome un té de manzanilla con un chorrito de miel. Mientras el vapor del té me calentaba las manos heladas y la garganta rasposa, las palabras empezaron a salir, tropezando unas con otras, un torrente caótico de dolor y rabia. Le conté lo del pastel, la risa de Mauricio, sus palabras exactas, la sonrisa vacía de mi padre, la evasión cobarde de mi madre.
Tía Inés escuchaba, su mirada fija en mí, asintiendo lentamente, su rostro endureciéndose con cada detalle que yo añadía. No me interrumpió. No ofreció excusas. Simplemente, escuchó. Cuando terminé, el único sonido en la cocina era el zumbido del refrigerador y mi propia respiración entrecortada. Esperaba que me diera un consejo conciliador, son tu familia, tienes que entenderlos, la letanía que había escuchado toda mi vida. Pero ella no lo hizo. Golpeó la mesa de madera con la palma de la mano, un golpe seco que hizo vibrar las tazas y me sobresaltó. Estoy harta, exclamó, su voz vibrante de una ira justa que llevaba años contenida. Harta de ver cómo te consumen. Leonor, escúchame bien. Tú no eres un parásito. Tú eres el cimiento de esa casa. Y los cimientos, mija, siempre están enterrados, invisibles y soportando toda la carga, hasta que la estructura amenaza con derrumbarse porque ya no pueden más con el peso. Sus palabras fueron como oxígeno para mis pulmones ahogados. Eran el permiso que necesitaba para sentirme validada, para saber que no estaba loca, que mi dolor era real. Pero, tía, susurré, la duda todavía aferrada a mí como una mala hierba. ¿Por qué? ¿Por qué me tratan así? Ella suspiró, y la furia en su rostro se suavizó, dando paso a una profunda tristeza. Se levantó y fue a un pequeño escritorio en la esquina. Regresó con una pequeña caja de madera. Hay algo que no sabes, Leonor. Algo que tu padre, mi hermano, me hizo prometer que no te diría, para protegerte. Abrió la caja. Dentro había unas cuantas cartas viejas y amarillentas. Cuando Mauricio fracasó con ese bar, comenzó, su voz ahora más baja, conspiradora, no fue solo una estafa. Tu hermano tiene un problema. Un problema serio. Me tendió una de las cartas. Era de un viejo amigo de la familia, un hombre honorable, pidiéndole discretamente a mi padre que controlara a Mauricio, que sus deudas de juego, de apuestas de fútbol online, se estaban saliendo de control y estaba empezando a pedir dinero a la gente equivocada. Tu padre y tu madre lo saben desde hace años. Te mintieron, Leonor. El dinero que les diste no fue solo para salvar la casa. Fue para pagar las deudas de juego de tu hermano y evitar un escándalo que manchara el buen nombre de la familia. El aire se escapó de mis pulmones con un silbido. El té se me revolvió en el estómago, convirtiéndose en un líquido amargo. No era solo favoritismo. No era solo ceguera parental. Era un engaño. Un engaño consciente, deliberado y sostenido en el tiempo. Mi sacrificio no había sido un acto noble para salvar el patrimonio familiar. Había sido un cheque en blanco para financiar las adicciones y la irresponsabilidad de mi hermano, todo ello encubierto por mis padres, los guardianes de la moral. La tristeza se evaporó. La humillación se disolvió. En su lugar, nació una furia fría, lúcida y cristalina. Ya no había dudas. Ya no había lealtades rotas que intentar pegar. Solo había una verdad ineludible. Me habían usado de la forma más vil. Y yo, en mi estúpida necesidad de aprobación, lo había permitido. Ya basta, dije, y mi propia voz sonó extraña en mis oídos, más fuerte, más firme, como si perteneciera a otra mujer. Se acabó. Mi tía Inés me miró y asintió, una chispa de oscuro orgullo en sus ojos. Ya era hora, mi hija. Ya era hora. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las persianas de la cocina de mi tía Inés, pintando rayas doradas sobre la mesa de madera. Yo no había dormido mucho, pero no me sentía cansada. Me sentía eléctrica. Vibrante con una energía nueva, una mezcla de ira y claridad que era extrañamente vigorizante. Me sentía despierta por primera vez en años. Con una taza de café negro y amargo a mi lado, abrí mi laptop. El familiar sonido de arranque de Windows fue como el toque de una corneta llamando a una batalla que sabía que tenía que librar. No era una batalla contra ellos. Era una batalla por mí. Lo primero que hice fue abrir una hoja de cálculo. Un archivo que había mantenido oculto en una carpeta con un nombre anodino, proyectos varios.
El archivo se llamaba apoyo-familiar XLSX. Era mi registro meticuloso, la contabilidad secreta de mi sacrificio. Renglón por renglón, empecé a teclear las cifras que conocía de memoria, los débitos automáticos que habían estado saliendo de mi cuenta mes tras mes, año tras año, como un río incesante de mi propia sangre financiera. Hipoteca, BBVA, 21.500 pesos mexicanos mensuales. Multiplicado por 60 meses. Total, 1.290.000 pesos mexicanos. Luz, CFE, un promedio de 2.800 pesos mexicanos bimestrales, porque mi madre dejaba todas las luces encendidas. Total, 84.000 pesos mexicanos. Agua, SACMEX, alrededor de 1.200 pesos mexicanos bimestrales. Total, 36.000 pesos mexicanos. Gas, Naturgy, unos 900 pesos mexicanos mensuales, para sus largos baños calientes. Total, 54.000 pesos mexicanos. Internet y televisión, Total Play, el paquete más caro y con más megas, por supuesto, para los supuestos negocios de Mauricio y las telenovelas de mi madre. 1.350 pesos mexicanos mensuales. Total, 81.000 pesos mexicanos. La tarjeta departamental de Liverpool de mi madre, que yo pagaba religiosamente para que pudiera comprar sus cositas. Un promedio de 4.000 pesos mexicanos mensuales. Total, 240.000 pesos mexicanos. Y la joya de la corona, la máxima humillación, el pago mensual del coche de mi hermano, un Kia Forte que apenas usaba para trabajar y si mucho para impresionar a sus conquistas. 3.500 pesos mexicanos mensuales. Total, 210.000 pesos mexicanos. Sumé la columna de los totales. Luego, en una celda aparte, añadí el desembolso inicial, los 2.5 millones de pesos de mi sueño. La cifra final en la celda inferior, resaltada en negrita, me dejó sin aliento, a pesar de que ya la intuía. En 5 años, les había dado un total de 4.505.000 pesos. Más de 4,5 millones de pesos. Una fortuna. El precio de mi libertad, el costo de mi sueño. El precio de ser la hija buena y responsable. Cerré la hoja de cálculo. No necesitaba ver más. La evidencia era abrumadora, el veredicto era culpable. Ahora venía la sentencia. Inicié sesión en el portal de mi banco. La interfaz familiar, con sus colores corporativos, me saludó. Fui directamente a la sección de pagos programados y domiciliaciones. Allí estaban todos, una lista de grilletes digitales que me habían mantenido atada a una vida que no era la mía. Comencé entonces un ritual. Un ritual solemne de liberación. Con cada clic, sentía que me devolvía un pedazo de mi alma. Hice clic en la hipoteca. Cancelar pago recurrente. Una ventana de confirmación apareció, casi burlona. ¿Está seguro de que desea cancelar este pago? Sonreí. Completamente segura, susurré al aire, como si estuviera haciendo un juramento. Y mientras hacía clic en aceptar, me dije a mí misma, este es el dinero para mi sueño. Mi sueño importa. Hice clic en el pago de la luz. Este es el dinero para mi paz mental. Mi paz importa. Hice clic en el pago del agua. Este es el dinero para mi futuro. Mi futuro importa. Uno por uno, los aniquilé. El internet. El gas. La tarjeta de mi madre. Y finalmente, el pago del coche de Mauricio. Ese fue el más satisfactorio. Sentí un placer casi físico al hacerlo. Este es el dinero para mi dignidad. Mi dignidad importa. Cuando terminé, la lista estaba vacía. Un hermoso, glorioso, liberador vacío. Para rematar, transferí casi todo el saldo restante de esa cuenta a una cuenta de ahorros a la que solo yo tenía acceso, dejando apenas unos cuantos pesos para no cerrarla. Cerré la laptop. Un silencio profundo llenó la cocina, solo roto por el canto lejano de un pájaro. No sentí rabia. No sentí un deseo de venganza.
Sentí una ligereza que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Era como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante 5 años, añadiendo una piedra más cada mes, y por fin, me la hubiera quitado de la espalda. Podía respirar. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar de verdad. El aire de la Ciudad de México, normalmente denso y contaminado, me pareció puro y fresco. Los 3 días que siguieron a mi ritual de liberación fueron de un silencio casi antinatural, un silencio premonitorio. Mi teléfono, normalmente un hervidero de notificaciones del grupo familiar de WhatsApp lleno de memes reenviados por mi padre, cadenas de oración de mi madre y peticiones veladas de Mauricio, ¿alguien sabe de un buen lugar para? Permaneció mudo. Ni un mensaje. Ni una llamada. Era un silencio que gritaba volúmenes. Gritaba que mi contribución era tan esperada, tan profundamente arraigada en el tejido de su normalidad, que su ausencia ni siquiera se había registrado todavía. En sus mentes, yo estaba en algún rincón, enfurruñada, protagonizando un berrinche que se me pasaría en cuanto necesitara algo de ellos. Volvería arrastrándome, como siempre. La arrogancia de su suposición era tan vasta, tan insultante, que casi resultaba cómica. Aproveché esa calma, ese ojo del huracán, para actuar. No iba a quedarme sentada en el sofá de mi tía, regodeándome en mi dolor o esperando la inevitable explosión. La claridad que sentía era un combustible de alta potencia. Lo primero que hice fue llamar a mi jefe, el arquitecto Ramírez, un hombre de pocas palabras pero de una percepción aguda, casi telepática. Arquitecto Ramírez, buenos días, dije, mi voz sonando profesional, firme. Soy Leonor. Necesito solicitar una semana de vacaciones, con efecto inmediato. Es un asunto familiar urgente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Esperaba preguntas, un suspiro de resignación, una queja sobre los plazos de entrega. Pero él solo dijo, entendido, Leonor. Tómate el tiempo que necesites. Tu proyecto estará aquí cuando vuelvas. La salud de la familia es lo primero. Hizo una pausa y añadió, con un tono que no supe descifrar, y si el asunto familiar requiere asesoría legal, tengo un contacto excelente. Avísame. Colgué, sorprendida y profundamente agradecida. Quizás el mundo exterior no estaba tan ciego a mi situación como yo pensaba. Quizás las grietas en mi fachada de «todo está bien» eran más visibles de lo que creía. Ese mismo día, me sumergí de lleno en la búsqueda de un nuevo lugar para vivir. No quería abusar de la hospitalidad de mi tía, aunque sabía que ella me dejaría quedarme indefinidamente. Necesitaba mi propio espacio, un santuario que fuera solo mío, cuyas paredes no tuvieran oídos y cuyos cimientos fueran exclusivamente míos. Me enfoqué en la Condesa y la Roma, los barrios de mis sueños frustrados. Sabía que comprar era imposible por ahora, mi cuenta de ahorros había sufrido un golpe mortal 5 años atrás. Pero alquilar era un primer paso tangible, una declaración de intenciones. Caminar por sus calles arboladas, bajo la sombra de los jacarandás, pasar por los cafés con gente leyendo al sol, admirar los edificios de estilo Art Deco que tanto había estudiado en la universidad, fue intensamente terapéutico. No sentía la amargura de lo que había perdido, sino la emoción vibrante de lo que podía construir. Cada apartamento que visitaba, por pequeño o imperfecto que fuera, era un lienzo en blanco. En mi mente, ya estaba tirando muros imaginarios, diseñando muebles a medida, eligiendo la paleta de colores. Era un acto de reafirmación profesional y personal. Estaba diseñando mi propia vida. Una tarde, mientras tomaba un café sola en un pequeño local de la calle de Ámsterdam, observando a la gente pasear a sus perros, tuve un momento de debilidad. Vi a una familia pasar riendo, el padre llevando a su hija pequeña sobre los hombros, la madre mirándolos con adoración. Un pinchazo de dolor, agudo y familiar, me atravesó el pecho. La duda, esa serpiente sigilosa, se deslizó en mis pensamientos. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Demasiado cruel? Al fin y al cabo, eran mis padres. Me habían dado la vida, me habían educado, me habían apoyado a su manera torpe y condicionada. El recuerdo de la voz de mi madre resonó en mi cabeza como una alarma: la ambición no es buena para las mujeres.
El recuerdo de la sonrisa vacía de mi padre mientras me humillaban públicamente. El recuerdo de la cara de mi hermano, torcida en una mueca de desprecio, mientras me llamaba parásito, después de haberse gastado mi futuro en sus caprichos y adicciones. No. No era crueldad. Era supervivencia. Era el acto de un arquitecto que, al descubrir que los cimientos de una estructura están irremediablemente dañados y podridos, decide no seguir construyendo encima, no seguir poniendo parches. Decide, con dolor pero con firmeza, demoler y empezar de cero en un terreno más firme. Me terminé el café de un trago, el sabor amargo me devolvió la determinación. Pagué la cuenta y salí de nuevo a la calle, el sol de la tarde calentándome el rostro. Mi teléfono seguía en silencio. Pero yo sabía que la tormenta se acercaba. Las nubes se estaban acumulando en el horizonte. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo de mojarme. De hecho, casi lo estaba deseando. Estaba lista. La tormenta estalló con la furia de un chubasco de verano al cuarto día. Estaba en el apartamento de mi tía, con el portátil sobre las piernas, dibujando en AutoCAD unos bocetos para un proyecto personal, un pequeño refugio de fin de semana que siempre había querido diseñar. Era mi forma de meditar. De repente, mi teléfono, que había estado tan silencioso, vibró sobre la mesa con una insistencia violenta, como un animal enjaulado. En la pantalla, parpadeando en letras blancas y urgentes, el nombre, Mauricio. Dejé que sonara. 1, 2, 3 timbrazos. Disfruté de ese pequeño acto de poder, de no responder al instante a su llamado como un perro bien entrenado. Finalmente, con un suspiro, deslicé el dedo para contestar y activé el altavoz, dejando el teléfono sobre la mesa. Quería tener las manos libres. Leonor. Su voz era un gruñido, distorsionado por la ira y la mala calidad de la señal, como si estuviera gritando dentro de un túnel. No hubo saludo, no hubo preámbulos. ¿Se puede saber qué demonios hiciste? No hay internet. Estoy en medio de una videoconferencia para cerrar un trato de NFTs que nos hará millonarios y se me acaba de cortar la conexión. Me recliné en la silla, una calma glacial e inesperada instalándose en mí. Era como ver una película predecible. Vaya, qué lástima, hermanito, dije, mi tono deliberadamente monótono, aburrido. Debe ser muy frustrante. Pero según recuerdo, dijiste que la familia estaría mucho mejor sin mí. Considéralo tu oportunidad de oro para demostrarlo. El gran empresario Mauricio al rescate. Seguro que puedes solucionarlo. Se escuchó un sonido ahogado al otro lado, un golpe sordo. Probablemente había golpeado la mesa o la pared. No estoy para tus jueguitos estúpidos y pasivo-agresivos. Siempre con tus dramas. Deja de hacerte la víctima y vuelve a poner el internet ahora mismo. ¿Tienes idea de cuánto dinero estoy perdiendo por tu maldito berrinche? No pude evitarlo. Una risa brotó desde el fondo de mi alma. No fue una risa alegre, sino una risa amarga, cargada de ironía. Él se quedó en silencio, claramente desconcertado por mi reacción. Reírse no era parte del guión que él esperaba. ¿Dinero que estás perdiendo?, pregunté, recuperando la compostura, mi voz ahora afilada como un bisturí. Mauricio, déjame explicarte algo que a tus 33 años parece que todavía no entiendes. Tú no pierdes dinero, porque para empezar, nunca lo has ganado de verdad. Solo sabes gastar, pedir y exigir el dinero de los demás. ¿Dices que yo soy un parásito? Mírate en un espejo. El único parásito aquí eres tú. Eres una envidiosa, gritó, recurriendo a su defensa de siempre. Siempre lo has sido. No soportas que yo tenga visión de negocios, que piense en grande, y tú solo seas una empleada gris, una godines más. Puede que sea una empleada gris, repliqué, saboreando cada palabra, pero esta empleada gris paga sus propias cuentas. Mi sueldo paga mi renta, mi comida, mi futuro. El tuyo, ¿qué paga? ¿El aire que respiras? Ah, no, espera, eso también lo pagaba yo. El internet que usas para tus negocios millonarios, también lo pagaba yo.
Así que, con todo respeto, empresario, soluciona tus problemas tú solito. Te vas a arrepentir de esto, Leonor, amenazó, su voz sonando casi infantil. No, Mauricio, dije con una finalidad absoluta. De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho hace 5 años. Buena suerte con tu trato de NFTs. Y sin esperar respuesta, sin darle la última palabra, colgué. Inmediatamente después, busqué su contacto y presioné el botón de bloquear. Un peso menos. Sentí una oleada de adrenalina mezclada con una profunda sensación de justicia. Había enfrentado al matón de mi infancia, al niño mimado que nunca creció, y no me había desmoronado. Al contrario, me sentía más fuerte que nunca. Mi tía Inés, que había estado escuchando desde el marco de la puerta de la cocina con una taza de café en la mano, entró en la sala aplaudiendo suavemente, una sonrisa de aprobación en su rostro. Bravo, mi hija. Simplemente bravo. Le dijiste todo lo que yo he querido decirle por 20 años. Ahora prepárate, porque la leona mayor no tardará en llamar. Y tenía razón. El primer round había sido contra el peón. Ahora venía la reina. Unas horas después, mientras el sol de la tarde teñía de naranja los edificios de la Roma, el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Sabía quién era. La reina nunca atacaba desde su propio número, siempre usaba el factor sorpresa, la posibilidad de que fuera una llamada importante que no pudieras ignorar. Respiré hondo, me preparé mentalmente para la embestida y contesté. Bueno. Leonor, mi hija. La voz de mi madre, temblorosa, cargada de un falso patetismo que había perfeccionado a lo largo de décadas hasta convertirlo en una forma de arte. Era su arma predilecta, la culpa, envuelta en el manto sagrado del amor maternal. ¿Cómo estás, mi amor? Estábamos tan preocupados por ti, no nos contestabas las llamadas. Una mentira flagrante, por supuesto. Nadie me había llamado. Estoy bien, mamá, respondí, mi voz deliberadamente plana, neutra, sin ofrecerle ninguna emoción a la que pudiera aferrarse, ningún gancho donde pudiera clavar sus anzuelos. ¿Necesitas algo? ¿Qué si necesito algo? Claro que sí, mi vida. Te necesito a ti. Necesito a mi hija. ¿Por qué nos haces esto? La casa está a oscuras, mija. La luz parpadea, creo que nos la van a cortar. Tu padre está muy afectado, no ha querido ni comer, se le subió la presión. ¿Es que quieres que le dé algo? ¿No te importa la salud de tu padre? Cada palabra era un dardo envenenado, cuidadosamente calibrado para hacerme sentir como un monstruo egoísta, una hija desalmada. Antes, habría funcionado a la perfección. Me habría deshecho en disculpas, habría prometido arreglarlo todo, habría corrido a solucionar el problema que yo no había creado. Pero la Leonor de hace 4 días ya no existía. Se había ido para siempre. Mamá, dije con una calma que me sorprendió a mí misma, una calma nacida de la certeza. La presión de papá no subió cuando Mauricio me llamó parásito delante de toda la familia y de sus amigos. Tu apetito no se vio afectado. ¿Por qué la salud física de ustedes es una emergencia nacional y mi salud emocional es un simple berrinche que debo superar? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de sorpresa. La había desarmado con lógica, un terreno pantanoso en el que ella no sabía moverse. Pero se recuperó rápidamente, como la estratega experta que era, cambiando de táctica de la pena a la razón. No seas así, Leonor, no mezcles las cosas. Tú sabes que tu hermano no lo dijo en serio, es su forma de ser, es impulsivo. A veces es un poco brusco, pero en el fondo te quiere. Y nosotros te queremos. ¿Acaso dudas de nuestro amor? No, mamá, ya no dudo. Ahora estoy segura, afirmé, y sentí como cada palabra me anclaba más a mi nueva realidad. Ustedes no me quieren a mí. Quieren lo que yo les proporciono. Quieren mi dinero, mi estabilidad, mi capacidad para resolver sus problemas sin que ustedes tengan que mover un solo dedo. Quieren una administradora, una tesorera,
una solucionadora de crisis. No quieren una hija. Eso no es cierto, exclamó, su voz ahora perdiendo el temblor y adquiriendo un filo de indignación. Era la siguiente fase, el contraataque. ¿Quién crees que pagó tu universidad, ¿Quién te cuidó cuando te enfermabas de niña? Te lo hemos dado todo, Leonor, todo. Y así es como nos pagas, con esta crueldad, con este abandono. Era el golpe de gracia, el argumento final de cualquier padre manipulador, la deuda impagable del sacrificio parental. Pero yo ya había hecho mis cuentas. Agradezco profundamente la educación que me dieron, dije, mi voz sin flaquear. Y creo que he pagado esa deuda con creces. Con 2.5 millones de pesos de mi futuro y 5 años de mi presente, para ser exactos. La cuenta está saldada, mamá. A partir de ahora, cada uno paga lo suyo. Eres una, empezó a decir, su voz temblando de rabia contenida. Pero se detuvo. Sabía que si me insultaba, perdería la poca ventaja que le quedaba, el manto de madre víctima. En su lugar, rompió a llorar, un llanto lastimero y teatral, el gran final de su actuación. Una hija ingrata. No sé en qué fallamos. Te dimos todo nuestro amor. No fallaron en nada, mamá, dije suavemente, pero con una finalidad de acero. Simplemente, criaron a la hija equivocada para hacer su red de seguridad eterna. Se equivocaron de arquitecta para construirles la vida. Y colgué. Esta vez no sentí adrenalina, sino un profundo y amargo agotamiento. Era como haber luchado contra una hidra, y cortas una cabeza de culpa y crecen dos más de victimismo. Bloqueé el número desconocido también. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio para que el eco de sus palabras se disipara y solo quedara el sonido de mi propia convicción, una melodía nueva que apenas empezaba a aprender. Pasó una semana. Una semana de un bendito y productivo silencio que me permitió avanzar a pasos agigantados en la construcción de mi nueva vida. Firmé el contrato de alquiler de un pequeño pero luminoso apartamento en La Condesa, con un balcón que daba a un patio interior lleno de helechos y silencio. Compré un colchón, una mesa, 2 sillas y una cafetera. Eran posesiones humildes, pero eran mías. Cada objeto era un ladrillo en los cimientos de mi independencia. Por las noches, en lugar de preocuparme por las finanzas de otros, me sentaba en el suelo con mi laptop y dibujaba en AutoCAD, diseñando los muebles que algún día construiría para ese espacio. Me sentía en paz. La calma, como siempre, era premonitoria. Se rompió con una llamada de mi tía Inés. Su voz, normalmente tan serena, tenía un matiz de urgencia, una mezcla de preocupación y vindicación. Leonor, tienes que escuchar esto, dijo sin preámbulos. Acabo de colgar con Dalia. Mi prima Dalia, la gaceta no oficial de la familia, la corresponsal de guerra en el frente doméstico. Suspiré. ¿Qué chisme trae ahora?, pregunté con desgana. No es chisme, es noticia de primera plana, corrigió mi tía. No llamó para preguntar, llamó para contar. Con esa falsa preocupación que la caracteriza, ¿sabes? Ay, Inesita, estoy tan preocupada por Horacio y Griselda. Me contó que vio a un hombre con un portafolios y un gafete tocando insistentemente en la puerta de tus padres. Que se veía muy oficial, de traje y corbata. Y que tus padres no le abrían, se asomaban por la cortina y se volvían a esconder. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del calor de la tarde. Sabía lo que significaba. Los bancos no envían mensajeros para dar buenas noticias. El banco, susurré, más como una afirmación que como una pregunta. Exacto, confirmó mi tía. Parece que tus padres han estado ignorando las llamadas y los correos. En su negación, pensarían que era una equivocación, que tú ya habías pagado y el sistema estaba fallando. Pero el banco no funciona así. Hoy, la cosa escaló. Dalia me dijo que vio al cartero entregar un sobre amarillo, grande, con el logo de BBVA y un sello rojo que decía, urgente, notificación extrajudicial. Un sobre de esos que nadie en su sano juicio quiere recibir. Colgué el teléfono, mi mente trabajando a toda velocidad.
Esto lo cambiaba todo. Las luces, el internet, el coche, eran inconvenientes. Molestias que, con esfuerzo, podían solucionarse pidiendo dinero prestado a amigos, vendiendo algo de valor. Pero la hipoteca era la cabeza del rey. Era la estructura misma del castillo. Era el jaque mate. Y el verdadero giro, la verdadera y cruel ironía de toda esta tragedia, era que yo sabía que ellos no sabían. No lo sabían de verdad. En su universo mental, donde mi padre era el proveedor nominal y Mauricio el genio empresarial en ciernes, era simplemente inconcebible que el pago más importante, el que mantenía el techo sobre sus cabezas, el que les permitía mantener su estatus de clase media, proviniera de la empleada gris, de la parásito. Seguramente pensaban que yo solo pagaba las cositas, los servicios, las facturas menores que un hombre como mi padre no debía molestarse en gestionar. La revelación de que yo era la verdadera proveedora, la que sostenía la viga maestra de su existencia, sería un golpe devastador para su orgullo. Especialmente para el de mi padre, un hombre de una generación donde el valor de un hombre se medía por su capacidad de proveer. Imaginé la escena con una claridad cinematográfica, mi madre, con su abrecartas de plata, rasgando el sobre amarillo. Sus ojos recorriendo el lenguaje legal, impenetrable y frío, hasta encontrar las palabras clave: aviso de morosidad, saldo vencido, procedimiento de ejecución hipotecaria. Imaginé su rostro palideciendo, su mano temblorosa buscando el respaldo de una silla. Imaginé a mi padre leyendo la carta por encima de su hombro, su fachada de hombre de la casa, de patriarca proveedor, desmoronándose en tiempo real, dejando al descubierto al hombre asustado y dependiente que realmente era. ¿Y Mauricio? ¿Qué haría Mauricio? Probablemente culpar a alguien más. Al banco por ser unos usureros, al gobierno por la economía, a la mala suerte. A cualquiera menos a sí mismo o a ellos. No sentí placer. No sentí una alegría vengativa. Lo que sentí fue una extraña y solemne tristeza. La tristeza de un arquitecto que ve cómo el edificio que diseñó con amor en su infancia, a pesar de sus evidentes fallas, finalmente se derrumba por el peso insoportable de sus propios y podridos defectos estructurales. Sabía que vendrían a buscarme. Esta vez no sería por teléfono. Esta vez sería en persona. La farsa había terminado. Y yo estaría lista para el acto final. La confrontación no sucedió en mi nuevo apartamento, un espacio que había decidido mantener sagrado, una zona desmilitarizada libre de su toxicidad. Sucedió donde todo había comenzado, en el umbral de una casa que representaba tanto conflicto como refugio en mi vida. Llegaron a casa de mi tía Inés 2 noches después de la visita del hombre del banco. Yo estaba allí, ayudando a mi tía a trasplantar unas orquídeas, una actividad que requería paciencia y delicadeza, 2 cosas que necesitaba en abundancia. Habíamos previsto su llegada. No era una cuestión de si vendrían, sino de cuándo. El timbre sonó, no con la insistencia de un vendedor o la alegría de un amigo, sino con la vacilación de alguien que sabe que no es bienvenido, que viene a pedir clemencia. Mi tía me miró por encima de sus gafas de lectura, y yo asentí. Déjalos pasar al vestíbulo. Yo saldré. No los invites a la sala. Quería mantener la distancia. Me lavé las manos en el fregadero de la cocina, quitándome la tierra de debajo de las uñas. Cada movimiento era deliberado, un pequeño ritual para centrarme. Respiré hondo, contuve el aire 3 segundos y lo solté lentamente. Al salir de la cocina y caminar por el corto pasillo, los vi. Los 3. Parecían una fotografía en blanco y negro en un mundo de color, una versión encogida y gris de sí mismos. Mi padre, Horacio, con los hombros caídos, su habitual aire de patriarca completamente desvanecido, dejando ver al hombre inseguro que siempre se escondió detrás. Mi madre, Griselda, con los ojos hinchados y rojos, aferrada a su bolso como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Y Mauricio, de pie un paso detrás de ellos, por primera vez en su vida sin su habitual arrogancia, su mirada fija en las baldosas del suelo. Fue mi padre quien habló primero, su voz ronca, desprovista de la autoridad que siempre forzaba. Leonor, hija, tenemos que hablar. Sobre la casa. No hay nada de qué hablar, papá, respondí, mi voz tranquila,
mi postura erguida. Me negué a dejar que me vieran flaquear. Me quedé de pie en el umbral que separaba el pasillo de la sala de estar, creando una barrera física y simbólica entre nosotros. No los invité a sentarse. No ofrecí agua. Esto no era una visita social. Mija, por favor, suplicó mi madre, dando un paso vacilante hacia adelante. El banco, nos van a quitar la casa. El hogar donde creciste, donde están todos tus recuerdos de la infancia. Mis recuerdos en esa casa, mamá, repliqué, mi voz cortante como un cristal roto, son de ser invisible, de ser la última prioridad, de ser el cajero automático de la familia. Mis recuerdos más recientes son de ser humillada públicamente mientras mi familia guardaba un silencio cómplice. Así que, por favor, no uses mis recuerdos para manipularme. Ya no funciona. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado, un jadeo escapando de sus labios. Entonces, Mauricio levantó la vista. Sus ojos, normalmente llenos de un desafío burlón, ahora estaban desnudos, mostrando una pizca de miedo. Fue mi culpa, dijo, su voz apenas un susurro. Todo. Lo del bar, las deudas, todo. Lo siento, Leonor. De verdad, lo siento. Era la primera vez que le oía decir esas palabras con algo que se parecía remotamente a la sinceridad. Pero las palabras ya no eran suficientes. Eran como intentar reparar una grieta estructural con un poco de masilla barata. Podían ocultar el daño por un tiempo, pero no podían arreglarlo. Miré a los tres, a este trío de extraños con los que compartía sangre y una historia de dolor. Lo siento, no detiene un proceso de ejecución hipotecaria, dije con una frialdad que nació de un dolor profundo, no de la falta de sentimiento. Lo siento, no me devuelve los 5 años de mi vida que perdí esperando una pizca de reconocimiento que nunca llegó. Lo siento, no reconstruye el sueño que me quitaron para poder financiar sus errores y sus mentiras. Mi padre se pasó una mano temblorosa por el rostro, un gesto de pura y abyecta desesperación. Pero, ¿qué hacemos, Leonor? ¿Qué se supone que hagamos? Por Dios, somos tu familia. Familia, repetí, y una risa amarga, corta y sin alegría escapó de mis labios. La familia no llama, parásito, a quien le da de comer. La familia no se queda callada ante la injusticia. La familia no miente sobre deudas de juego. Vi el shock en los rostros de mis padres al oír eso último, la confirmación de que su engaño había sido descubierto. Ustedes dejaron de ser mi familia esa noche en el jardín. Esa noche se convirtieron en personas con las que tengo un problema financiero que resolver. Y solo eso. La dureza de mis propias palabras me sorprendió. Pero eran la verdad. El amor, la lealtad, la confianza, todo se había quemado hasta las cenizas en la pira de su egoísmo. Y sobre esas cenizas, no se podía reconstruir nada. Solo se podían negociar los términos de la demolición. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, denso, cargado de la verdad ineludible de su situación. Habían venido esperando una solución mágica, una hija arrepentida que, conmovida por sus lágrimas, corriera a salvarlos una vez más. Encontraron, en cambio, a una acreedora. Una arquitecta que había decidido demoler la vieja estructura en lugar de seguir apuntalándola. Finalmente, fue mi padre quien rompió el silencio, su voz la de un hombre que ha perdido la guerra. ¿Qué quieres, Leonor?, preguntó, mirándome a los ojos por primera vez, y vi en ellos no autoridad, sino un ruego desnudo. ¿Dinero? ¿Quieres que te paguemos todo lo que nos diste? El dinero que me deben es impagable, respondí con calma. No se puede poner precio a un sueño robado, a 5 años de mi vida. Pero no voy a dejar que pierdan la casa. No por ustedes, sino porque una parte de mí, la arquitecta, se niega a ver cómo una estructura con buenos huesos se pierde por la negligencia de sus habitantes. Pero mi ayuda, esta vez, no es un regalo. Es un contrato. Y viene con términos y condiciones. Los tres me miraron, expectantes, una mezcla de miedo y una diminuta, casi imperceptible, chispa de esperanza. Me erguí, sintiendo como el poder en la habitación cambiaba de bando de forma definitiva y permanente.
yo ya no era la suplicante. Yo era la que dictaba las reglas. Estos son mis términos. No son negociables. O los toman, o llaman a una agencia de mudanzas. Primero, Mauricio. Me dirigí directamente a mi hermano, que levantó la vista sorprendido. Vas a vender ese coche que te he estado pagando. Mañana. Con el dinero que obtengas, liquidarás cualquier deuda menor que tengas pendiente. Luego, vas a conseguir un trabajo de verdad. Un trabajo con horario, con jefe y con un sueldo fijo que se deposite en una cuenta de banco. No más proyectos, no más inversiones de humo. Quiero ver tu primer recibo de nómina en 30 días. Y a partir de ese momento, tú te harás cargo de la mitad de todas las facturas de servicios de esa casa. Vas a aprender lo que cuesta mantener un techo sobre tu cabeza. Mauricio abrió la boca para protestar, una reacción instintiva, pero la mirada fulminante de mi padre lo silenció. Segundo, la casa. Me giré hacia mis padres. Hablaré con el banco. Utilizaré mis propios ahorros para negociar un plan de reestructuración de la deuda. Yo haré el pago inicial para detener el proceso de ejecución. Pero a cambio, la propiedad de la casa será transferida a mi nombre. Legalmente, ante notario. Podrán vivir en ella todo el tiempo que quieran, no los echaré a la calle. Es la casa de mi infancia. Pero será mi casa. Mi inversión. Mi decisión. Mi madre ahogó un sollozo, llevándose una mano a la boca. La idea de perder el control, el título de dueña de su casa, era un golpe mortal a su orgullo y a su identidad. Y tercero, y el más importante. Los miré a los tres, uno por uno. Esto no se trata solo de dinero. El problema real, la grieta en el cimiento, es esta familia. Y eso no se arregla con un cheque. Los tres van a buscar un terapeuta familiar y van a asistir a sesiones. Juntos. No quiero disculpas vacías, quiero ver el trabajo. Quiero ver el esfuerzo por entender el daño que han hecho. No volveré a tener una conversación personal con ninguno de ustedes hasta que reciba un correo electrónico del consultorio del terapeuta confirmando su primera cita y un plan de acción. El vestíbulo quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el tic-tac de un reloj de pared. Les había quitado todo, el dinero fácil, la propiedad, y sobre todo, el poder de negar su propia disfunción. Les estaba ofreciendo una salida, pero a un precio que nunca imaginaron tener que pagar, la responsabilidad. Sin esperar una respuesta, di media vuelta. Mi tía tiene mi número de teléfono. Cuando tengan noticias del terapeuta, que ella me lo haga saber. Entré de nuevo a la cocina y cerré la puerta, dejándolos solos en el vestíbulo con el eco de mis condiciones. 6 meses después. Estoy en el balcón de mi nuevo apartamento en La Condesa. El sol se pone, tiñendo el cielo de naranja y morado. Sostengo una taza de café, no de té. El café es para la gente despierta. La casa de mis padres ahora está a mi nombre. Mauricio, increíblemente, consiguió un trabajo como asistente administrativo en una pequeña empresa. Odia cada minuto, pero paga sus cuentas. Me envió una foto de su primer recibo de nómina, como le pedí. La semana pasada tuvieron su cuarta sesión de terapia. El camino es largo y no sé si llegarán al final. No es mi responsabilidad asegurarme de que lo hagan. Mi teléfono vibra. Es un correo de un agente inmobiliario. Un pequeño estudio, con un potencial increíble y un precio razonable, acaba de salir a la venta en mi calle. Abro los planos en mi teléfono, y mi mente de arquitecta empieza a volar, a tirar muros, a imaginar la luz. Mi sueño no murió. Solo se pospuso. Y esta vez, lo construiré sobre un terreno sólido. Un terreno que me pertenece solo a mí. Les di las herramientas para reconstruir, pero, ¿realmente pueden cambiar las personas? ¿Debería mantener la puerta entreabierta para una posible reconciliación familiar, o es hora de cerrar ese capítulo para siempre y enfocarme solo en mi propio proyecto de vida? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido o te has sentido identificado,
No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en los comentarios.